Mi esposa pensaba que yo no tenía ni idea de nada hasta que la policía arrastró sus cuerpos pegados fuera de mi casa. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio, desde cuando todavía creía en cosas como la confianza y en que 15 años de matrimonio significaban algo. Mi nombre es Juan Manuel. Tengo 43 años y trabajo en finanzas corporativas para una firma mediana en las afueras de Madrid, en la zona de Majadahonda. Hasta hace poco pensaba que tenía la vida resuelta. Nada espectacular, entiéndanme, solo resuelta. Beatriz y yo habíamos construido lo que yo consideraba una pareja sólida a lo largo de 15 años. Sin hijos, pero esa fue una decisión mutua que tomamos al principio. Teníamos nuestras rutinas. Café, juntos antes del trabajo, cenas tranquilas a las 9 de la noche, paseos los fines de semana por el mercado de productores locales. La intimidad había disminuido. ¿Qué matrimonio no experimenta eso? Pero yo lo atribuía a la edad, al estrés laboral, a la progresión natural de las relaciones a largo plazo. Beatriz trabajaba como administradora de una clínica dental, nada glamuroso pero estable. A sus 39 años, todavía atraía miradas cuando salíamos, algo con lo que yo me había sentido cómodo con los años. La atención de otros hombres siempre parecía divertirla, sin llegar a tentarla, o eso creía yo. Aquel sábado de marzo empezó como cualquier otro. Habíamos ido en coche a un parque cercano para nuestra caminata habitual de fin de semana. El aire primaveral todavía conservaba el frío del invierno. Beatriz llevaba sus gafas de sol de gran tamaño, a pesar del cielo nublado, un hábito que siempre me había parecido encantador. «Cariño, ¿puedes cogerme mis gafas graduadas del coche?», me preguntó, entrecerrando los ojos frente a su teléfono. «Estas son demasiado oscuras para leer con esta luz». Regresé trotando hacia su Audi, silbando alguna melodía olvidada. Su bolso estaba en el asiento del pasajero, pero yo sabía que guardaba un par de repuesto en la guantera. Al intentar alcanzarlo, mi mano golpeó algo debajo del asiento. Curioso, me agaché y tanteé hasta que mis dedos se cerraron sobre un frasco pequeño. Un lubricante íntimo, efecto calor, del tipo diseñado específicamente para mejorar la sensibilidad. Me quedé allí, en el aparcamiento, sosteniendo ese frasco como si fuera una granada activa. Mi mente repasó un catálogo de explicaciones, cada cual más patética que la anterior. Quizás lo compró para nosotros, pero no habíamos tenido intimidad en 3 meses. Quizás era viejo, pero el recibo metido debajo del frasco tenía fecha de hacía 2 semanas. El bote había sido escondido deliberadamente, empujado al fondo, detrás del riel de la alfombrilla. Esto no era algo que se hubiera caído de una bolsa de la compra. Esto era ocultación. «¿Las has encontrado?». La voz de Beatriz llegó desde el otro lado del aparcamiento. Metí el frasco de nuevo donde lo había encontrado, agarré sus gafas de la guantera y volví con lo que esperaba fuera una expresión normal. Mi cara se sentía como una máscara que podría romperse si sonreía demasiado. «Aquí tienes», le dije, entregándole las gafas. Se las cambió, me miró y frunció ligeramente el ceño. «¿Estás bien?». «Estás pálido», observó. «Solo un poco cansado por el trote». Mentí. «Ya no soy tan joven como antes». Ella se rió. Un sonido ligero que había amado durante 15 años. Ahora sonaba diferente. Una actuación ensayada. Terminamos nuestro paseo, con Beatriz charlando sobre su semana, cotilleos de la clínica y planes para la limpieza de primavera. Yo asentía y respondía apropiadamente, mientras mi mente diseccionaba cada palabra, buscando señales, mentiras, fallos. ¿Cuándo me había vuelto tan suspicaz con mi propia esposa? Aparentemente, hacía 10 minutos. Esa noche, me quedé tumbado en la cama junto a su cuerpo dormido, estudiando la rotación perezosa del ventilador de techo. Su respiración era profunda y acompasada, el sueño de alguien sin culpa o de alguien que se había acostumbrado al engaño. El lubricante no era para nosotros. Lo sabía con absoluta certeza, lo que significaba que era para alguien más. Alguien a quien veía mientras yo estaba en mi oficina, calculando proyecciones trimestrales. Podría enfrentarla, despertarla ahora mismo, exigir respuestas, tener la pelea que terminaría en reconciliación o en abogados.
Eso es lo que harían la mayoría de los hombres. Eso es lo que harían los hombres emocionales. Pero yo había construido mi carrera siendo metódico, estratégico y minucioso. No se lanzan acusaciones en una junta directiva sin documentación, no se entra en una negociación sin ventaja. No iba a ser el tonto que se enfrentara a su esposa infiel con nada más que sospechas. Iba a ser el hombre que la destruyera con pruebas. Me convertí en otra persona en los días siguientes. Un hombre viviendo dos vidas, separadas por una membrana tan fina que a veces olvidaba cuál era la real. De día, era Juan Manuel, el marido devoto, llevándole café a la cama, preguntándole por su día, manteniendo nuestras rutinas con una normalidad asfixiante. De noche, era algo completamente distinto, calculador, metódico, preparándome para la guerra con la paciencia de un francotirador. El lunes por la mañana, Beatriz se fue al trabajo con su beso habitual en mi mejilla. En el momento en que su coche dobló la esquina, me puse en marcha. Necesitaba ver el frasco de lubricante otra vez, estudiarlo, entenderlo. Lo encontré exactamente donde lo había dejado, encajado detrás del riel de la alfombrilla como un secreto sucio. Esta vez lo fotografié desde todos los ángulos, documentando su posición, el recibo, la marca, diseñado para sensaciones intensas y encuentros apasionados. No es el tipo de cosa que una mujer compra para un marido al que apenas toca. Fue entonces cuando me surgió la idea. Conduje a 3 tiendas diferentes para evitar sospechas, comprando los suministros con dinero en efectivo. Pegamento industrial de cianocrilato, del tipo que se usa para reparaciones de automóviles. Una jeringuilla pequeña de una tienda de maquetismo. Guantes de látex de una farmacia. Me sentía como un criminal preparando un robo, excepto que estaba planeando algo mucho más personal. De vuelta en casa, trabajé con precisión quirúrgica. El tapón del lubricante se desenroscaba fácilmente. Estas cosas no estaban diseñadas para la seguridad. Usando la jeringuilla, extraje la mayor parte del lubricante y lo reemplacé con el pegamento industrial, manteniendo cuidadosamente el mismo peso y consistencia. El verdadero arte estuvo en volver a sellar el tapón. Apliqué una fina capa de adhesivo a la rosca, lo justo para crear una unión que requiriera una fuerza significativa para romperse. Cuando finalmente se abriera, parecería una resistencia normal, tal vez un tapón pegajoso. Nunca sospecharían que el contenido había sido reemplazado hasta que fuera demasiado tarde. Devolví el frasco a su escondite, asegurándome de que nada pareciera alterado. Beatriz nunca sabría que había descubierto su secreto. Todavía no. La fase 2 comenzó esa noche. «Cariño», le dije durante la cena, cortando mi filete con calma ensayada. «He estado pensando en la seguridad de la casa». Beatriz levantó la vista de su ensalada. «¿Seguridad?», preguntó. «Ha habido robos en la zona», expliqué. Esto era cierto. Lo había investigado con cuidado. Quiero instalar cámaras. Nada invasivo, solo lo suficiente para estar seguros. Ella se encogió de hombros. «Si te hace sentir mejor. Ya sabes que yo no entiendo de esas cosas tecnológicas». «Perfecto». Su desinterés por la tecnología sería su perdición. Pasé los siguientes 3 días instalando un sistema de última generación, cámaras ocultas en detectores de humo, sensores de movimiento que parecían ambientadores, incluso una disfrazada de cargador de teléfono en nuestro dormitorio. Todo conectado a un servidor en la nube accesible desde mi móvil. Hice un espectáculo instalando cámaras obvias en las puertas delantera y trasera, señuelos para que Beatriz las viera y se sintiera tranquila. «Eres tan minucioso», comentó ella, viéndome ajustar la cámara de la puerta principal. «Me encanta cómo cuidas de nosotros». Nosotros. La palabra me supo a ceniza. Mis preparativos se extendieron más allá de la vigilancia. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Transferí pequeñas cantidades que no se notarían. Fotografié cada documento en nuestro archivador. Declaraciones de la renta, estados de inversión, las capitulaciones matrimoniales que habíamos firmado hacía 15 años, cuando éramos jóvenes, estábamos enamorados y éramos lo suficientemente estúpidos como para pensar que nunca las necesitaríamos. El acuerdo prematrimonial había sido idea de su padre. De hecho, él insistió, queriendo proteger la futura herencia de su hija. La ironía era deliciosa. El documento protegía mis activos en caso de adulterio.
Beatriz se había reído al firmarlo, como si alguno de los dos fuera a engañar al otro jamás. Dijo en aquel entonces: consulté a 3 abogados de divorcio, pagando las consultas en efectivo y usando un nombre falso. Solo investigación, les decía. Escenarios hipotéticos. Todos dijeron lo mismo. Con evidencia en video del adulterio y unas capitulaciones sólidas, ella no se llevaría nada. La parte más difícil fue mantener la normalidad mientras mi mundo se inclinaba fuera de su eje. Beatriz se acurrucaba contra mí en el sofá y yo tenía que obligarme a no retroceder. Me contaba su día y yo analizaba cada palabra buscando el engaño. Cuando decía que iba a almorzar con su amiga Sara, yo revisaba el Instagram de Sara más tarde, sin fotos del almuerzo, sin menciones a Beatriz. Las mentiras se acumulaban como pruebas en un juicio. Trabajar hasta tarde se convirtió en su excusa favorita, aunque la clínica dental cerraba a las 5, salidas de compras que no producían bolsas, una nueva contraseña en su teléfono que, según ella, era por seguridad del trabajo. El jueves por la noche estuvo particularmente cariñosa, pasando sus dedos por mi cabello mientras veíamos la tele. «Te quiero», dijo de repente. «Yo también te quiero», respondí automáticamente. Las palabras sonaban huecas. «Estaba pensando», continuó ella, «que trabajas demasiado. Deberías hacer un viaje. Ese congreso en Barcelona del que hablaste el mes pasado. Deberías ir». Yo no había mencionado ningún congreso, pero le seguí el juego. «Quizás tengas razón», acepté. «Podrías ir la semana que viene. Tómate una semana entera, relájate, haz contactos». «Yo estaré bien aquí», sugirió con entusiasmo. Ahí estaba. Estaba intentando despejar el camino, crear espacio para lo que fuera que tuviera planeado. «De hecho», dije, con el plan cristalizando al instante, «es una gran idea. Lo reservaré mañana». Ella sonrió, genuinamente complacida. Vi entonces la emoción que no podía ocultar del todo, la anticipación de la libertad. Esa noche, creé una ficción elaborada. Vuelos, reservas de hotel, horarios del congreso. Lo imprimí todo y lo dejé casualmente sobre mi cómoda para que ella lo viera. Incluso hice la maleta con ropa apropiada para un congreso. El domingo llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Beatriz me llevó al aeropuerto de Barajas, despidiéndome con un beso y un entusiasmo que parecía una actuación. «Que tengas una gran semana», dijo alegremente. «No trabajes demasiado, te echaré de menos». «Yo también», le dije, en un sentido que ella nunca entendería. Echaría de menos a la mujer que creía haber desposado, la vida que creía haber construido. La vi alejarse en el coche y luego cogí un taxi hacia un hotel Eurostars a 15 minutos de nuestra casa. Habitación 237, pagada en efectivo bajo otro nombre. Preparé mi portátil, me conecté al sistema de seguridad de casa y me acomodé para ver cómo mi matrimonio implosionaba. Mientras la veía despedirse desde nuestra puerta principal a través de la cámara de seguridad, me di cuenta de que no me iba de viaje de negocios. Me iba para ver a mi esposa destruirse a sí misma. El lunes pasó sin incidentes. Beatriz fue a trabajar, volvió a casa, se hizo la cena, vio Netflix. Parecía inquieta, revisando su teléfono constantemente, pero no pasó nada. Me senté en mi habitación de hotel, comiendo comida para llevar y preguntándome si lo había malinterpretado todo. El martes por la tarde, todo cambió. La alerta de movimiento llegó a mi teléfono a las 14:47. El coche de Beatriz en la entrada, 3 horas antes de que cerrara la clínica. Mi corazón martilleaba mientras abría la aplicación de seguridad, cambiando a la cámara de la puerta principal. No estaba sola. Un BMW negro se detuvo detrás de ella. Un modelo reciente, cristales tintados, el tipo de coche que gritaba compensación. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre que hizo que se me revolviera el estómago de reconocimiento y rabia. No reconocimiento porque lo conociera, pues nunca lo había visto antes, sino reconocimiento de un prototipo, alto, de unos 1,88 m, pelo oscuro peinado con gomina. El tipo de físico que viene de los selfies en el gimnasio y los batidos de proteínas, de 35 años a lo sumo, vistiendo un polo ajustado que resaltaba unos brazos que Beatriz encontraría irresistibles.
Caminó hacia nuestra puerta, mi puerta, con la confianza de alguien que ya lo había hecho antes. Cambié a la cámara del salón cuando entraron. La familiaridad entre ellos fue inmediata, ensayada. Él no miró alrededor con curiosidad como un visitante primerizo. Sabía dónde colgar su chaqueta, dónde estaba la cocina. Esto no era nuevo. Dios, te he echado de menos, dijo él, atrayéndola hacia sí. Rodrigo, susurró ella contra su boca. Ha pasado demasiado tiempo, Rodrigo. Ahora ya tenía un nombre. Hice capturas de pantalla de todo. Lo grabé todo, con las manos firmes a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Se besaron como adolescentes, con hambre y sin elegancia. Sus manos estaban por todas partes, y ella se reía, esa risa profunda y genuina que yo no había escuchado en años. ¿Cuándo fue la última vez que se había reído así conmigo? ¿Quieres un poco de vino?, ofreció ella. Luego, respondió él, ya tirando de ella hacia el pasillo. He estado pensando en ti toda la semana. Se movieron fuera del alcance de la cámara, pero yo sabía a dónde iban, no a nuestro dormitorio. Al menos Beatriz tenía esa pizca de decencia, al parecer. La cámara del dormitorio de invitados se activó y me obligué a mirar. Pruebas. Necesitaba pruebas. Se abalanzaron el uno sobre el otro de inmediato. La ropa desaparecía con eficiencia practicada, sin torpeza, sin vacilación. Habían coreografiado este baile muchas veces antes. ¿Cuántas veces había hecho ella esto mientras yo estaba en el trabajo? ¿Cuántas veces en nuestra casa? Vi a Rodrigo alcanzar el bolso de Beatriz. Ella debió decirle dónde lo guardaba. Sacó el frasco de lubricante y mi pulso se aceleró. Era el momento. Joder, el tapón está atascado, murmuró él, girando con fuerza. Solo tira, dijo ella con impaciencia, ya desnuda y esperando. Él tiró con más fuerza. Pude ver la tensión en su antebrazo, el tipo de esfuerzo que definitivamente rompería mi sello. Se oyó un pop audible cuando cedió. Lo que sucedió después fue a la vez horrible y perfectamente justificado. Lo aplicaron generosamente, demasiado absortos en la pasión para notar la consistencia inusual, el olor ligeramente diferente. El pegamento de cianocrilato no actúa al instante. Necesita un momento, presión y contacto con la piel. Ellos le dieron las tres cosas. Los gritos empezaron unos 90 segundos después. —¡Qué demonios! —gritó Rodrigo, con la voz aguda por el pánico. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Algo va mal. Beatriz estaba gritando, su voz chillona por el dolor y el terror. Vi cómo se daban cuenta de lo que estaba pasando, el horror amaneciendo mientras intentaban separarse y no podían. Rodrigo intentó apartarse bruscamente, haciendo que Beatriz gritara aún más fuerte. Estaban pegados de la manera más íntima y humillante posible. ¿Qué es esto? Rodrigo examinaba el frasco, con la cara contorsionada. Esto no es. Esto es pegamento. Es puto pegamento, gritó. Eso es imposible, sollozaba Beatriz. Lo compré yo misma. Yo. Se detuvo a mitad de la frase y vi el momento en que la comprensión cruzó su rostro. No una comprensión total, pero sí la primera grieta de sospecha. Lo intentaron todo. Rodrigo, en su pánico, intentó la fuerza bruta, haciendo que ambos aullaran de agonía. Beatriz le suplicó que parara. Luego sugirió agua. Lograron llegar a trompicones al baño de invitados. Pero el agua no le hacía nada al adhesivo industrial. Su piel estaba unida a nivel molecular. «Necesitamos ayuda», gimió Beatriz. «Necesitamos una ambulancia». «¿Estás loca?» La voz de Rodrigo era puro pánico. «No podemos». «¿Cómo vamos a explicar esto?», preguntó desesperado. «Me da igual», gritó ella. «Ya me da igual. Esto duele demasiado. Por favor, llama». Vi a Rodrigo forcejear con su teléfono, intentando mantener algo de dignidad mientras estaba literalmente pegado a mi esposa. La conversación con el 112 fue casi cómica en su horror. «Necesitamos una ambulancia», dijo con urgencia. Luego hizo una pausa, luchando con las palabras. «No, no estamos exactamente heridos. Estamos pegados. No, atrapados no. Pegados con adhesivo. Por favor, envíen a alguien». Beatriz lloraba incontrolablemente ahora, el tipo de sollozos profundos y humillados que surgen al darse cuenta de que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Tenía razón en eso.
El operador debió pensar que era una broma al principio, pero la insistencia desesperada de Rodrigo finalmente los convenció. Lo escuché dar nuestra dirección, mi dirección, y pronunciar las palabras que los condenarían a ambos. Por favor, deprisa, y tal vez puedan ser discretos, suplicó. No habría discreción, no para esto. Hice el check-out del hotel metódicamente, tomándome mi tiempo. No había prisa, no se iban a ir a ninguna parte. El trayecto de 15 minutos a casa se sintió como una vuelta de victoria. Cada semáforo en rojo era un momento para saborear lo que venía. Al girar en nuestra calle, pude ver la ambulancia en nuestra entrada. Las luces parpadeaban como un faro, llamando a cada vecino para que fuera testigo. La señora García de al lado ya estaba en su jardín, con el móvil en la mano. Los hijos de los Pérez estaban grabando desde sus bicicletas. Aparqué despacio, deliberadamente, asegurándome de que todos me vieran llegar, asegurándome de que supieran que volvía a casa para encontrarme con esto. Mientras caminaba hacia la casa que había compartido con Beatriz durante 15 años, me di cuenta de que no iba a casa a consolar a mi esposa. Iba a casa a ver cómo su mundo terminaba. La escena dentro de mi casa era un caos organizado. 2 paramédicos estaban arrodillados junto a la cama de invitados, con su compostura profesional resquebrajándose. Un oficial de policía estaba cerca de la puerta, con la libreta en la mano, con cara de querer estar en cualquier otro lugar. El olor me golpeó primero, el disolvente de adhesivos, fuerte y químico, mezclado con el olor rancio del sudor del miedo. «Señor, no puede pasar», empezó a decir el oficial. «Soy Juan Manuel», interrumpí con calma, mostrando mi DNI. «Esta es mi casa. Esa es mi esposa». La cara del oficial pasó por varias expresiones: sorpresa, vergüenza y finalmente una profunda incomodidad. «Señor Manuel, ha habido un incidente», dijo con torpeza. «Ya lo veo», respondí, pasando a su lado. La puerta del dormitorio de invitados estaba abierta. Lo que vi allí fue mejor de lo que había imaginado. Beatriz y Rodrigo estaban apenas cubiertos por sábanas médicas, pero su situación era obvia. Los paramédicos habían logrado separar parte de su piel usando disolventes químicos, pero las áreas más íntimas permanecían unidas. El rostro de Beatriz estaba rojo e hinchado de tanto llorar, el rímel bajando por sus mejillas en ríos negros. Rodrigo no miraba a nadie, con la mandíbula tan apretada que podía ver sus músculos saltar. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. «Señor, no puede», comenzó a protestar uno de los paramédicos. «Es para documentación», dije suavemente. «Necesitaré pruebas para la demanda». Los ojos de Beatriz encontraron los míos a través de sus lágrimas, y vi su rostro transformarse. Horror, comprensión y finalmente miedo puro. «Juan», susurró. «Oh Dios, Juan, puedo explicarlo». «No es necesario», la corté, manteniendo la cámara fija. «La situación se explica por sí misma». Rodrigo finalmente levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Este era el hombre que había estado en mi casa, en mi cama, con mi esposa. Este hombre más joven, más fuerte y más guapo que pensaba que podía tomar lo que era mío sin consecuencias. «Escucha, tío», empezó, con la voz tensa. «No lo sabíamos. Alguien cambió él». La rabia que había contenido cuidadosamente durante una semana estalló. Crucé la habitación en 2 zancadas y hundí mi puño en su mandíbula con 15 años de furia reprimida. Su cabeza se echó hacia atrás, la sangre explotó de su nariz sobre la sábana médica, sobre la piel de mi esposa. «Eso es por usar mi casa», dije en voz baja, sacudiendo mi mano, «y a mi mujer». La habitación estalló en movimiento. Los paramédicos se apresuraron a separarnos mientras el oficial se interponía entre Rodrigo y yo. Beatriz gritaba, no de dolor esta vez, sino por la comprensión de que su mundo se estaba colapsando. «¿Quiere presentar cargos?», preguntó el oficial a Rodrigo, que se sujetaba la nariz sangrante. Rodrigo escupió sangre. «Me ha atacado», protestó con ira. «Estás invadiendo su casa», señaló el oficial, «con su esposa. Yo diría que has salido bien parado». Me giré hacia el oficial. «¿Puedo seguir documentando esto para fines del seguro?», pregunté. Él se encogió de hombros. «Es su casa»,
confirmó. Continué filmando, capturándolo todo. El equipo médico, los frascos de químicos, la sangre en las sábanas. Beatriz, intentando cubrirse mientras seguía pegada a su amante. El rostro de Rodrigo, hinchándose maravillosamente. «Tenemos que trasladarlos», anunció un paramédico. «Necesitarán una separación quirúrgica en el hospital. ¿Juntos?», pregunté inocentemente. «En la misma ambulancia». «No tenemos otra opción», respondió el paramédico, deseando claramente haberse pedido el día libre. Mientras preparaban a Beatriz y Rodrigo para el traslado, un proceso que requirió una camilla especialmente modificada y muchas posiciones incómodas, los seguí fuera. La multitud afuera había crecido. Medio vecindario estaba allí, con los teléfonos fuera, grabándolo todo. La señora García parecía escandalizada y encantada a la vez. Los hijos de los Pérez estaban transmitiendo en directo. Beatriz los vio a todos y nuevas lágrimas corrieron por su rostro. «Por favor», suplicó a los paramédicos, «¿no pueden cubrirnos más?». Pero no había forma de cubrir esto. No había forma de esconder lo que había hecho, en lo que se había convertido. Mientras la subían a la ambulancia, todavía grotescamente unida a Rodrigo como un castigo medieval por adulterio, nuestros ojos se encontraron por última vez. «¿Cómo?», gesticuló ella en silencio. Yo solo sonreí y seguí grabando. Las puertas de la ambulancia se cerraron, pero el espectáculo no había terminado. Me giré para dirigirme a la multitud, a mis vecinos, a la gente con la que habíamos hecho barbacoas, cuyos hijos habíamos cuidado, cuyas vidas se habían cruzado con las nuestras durante años. «Siento el alboroto», anuncié formalmente. «He estado en Barcelona toda la semana por negocios. He vuelto antes para darle una sorpresa a mi mujer». Hice una pausa, dejando que la ironía calara. «¿Sorpresa?». Alguien incluso aplaudió. Otros rieron nerviosamente. La señora García se me acercó con una máscara de simpatía. «Juan, querido, si necesitas algo», ofreció amablemente. «De hecho», dije en voz alta, lo suficiente para que todos lo oyeran, «si alguien tiene video de lo que ha pasado aquí hoy, agradecería copias para el proceso de divorcio». Al menos 6 personas se ofrecieron de inmediato a enviarme sus grabaciones. Entré de nuevo en mi casa, ya no nuestra, y me serví un whisky, del bueno, un Macallan de 20 años, que había estado guardando para una ocasión especial. Si esto no calificaba, nada lo haría. Mi teléfono ya estaba vibrando, mensajes de texto, notificaciones de Facebook, llamadas de números que no reconocía. La historia se estaba extendiendo como la pólvora por nuestros círculos sociales. Mañana, todo el mundo lo sabría. Hice 2 llamadas. Primero, a Diego Castellano, el mejor abogado de divorcios que encontré durante mi investigación. «Diego, soy Juan Manuel. ¿Recuerdas esa situación hipotética que discutimos?». «Ya no es hipotética», dije. «¿Cómo de grave?», preguntó de inmediato. Estaba literalmente pegada a él. «Los paramédicos se los acaban de llevar, todavía unidos», expliqué. Hubo un silencio. «Despejaré mi agenda. ¿Puedes venir mañana?», preguntó. «A las 9 de la mañana», sugerí. «Tráelo todo. Videos, fotos, documentos financieros, todo», instruyó. La segunda llamada fue a mi oficina. «Jim, soy Juan. Necesito extender mis días libres», dije. «Emergencia familiar», añadí. Él expresó su preocupación y yo continué. «Sí, Beatriz y yo nos estamos separando». Tras su respuesta de apoyo, dije, «Te lo agradezco. Otra semana debería bastar. Gracias por entenderlo». Me senté en mi salón, en la casa por la que había trabajado 15 años para pagar, y sentí algo que no esperaba. Paz. No felicidad, todavía no, sino paz. La espera había terminado. El fingimiento se había acabado. Mañana empezaría el proceso de desmantelar la vida de Beatriz, pieza por pieza, legal y minuciosamente. Mientras veía a mi esposa desaparecer en esa ambulancia, todavía unida a su amante como una advertencia retorcida para otros infieles, me di cuenta de que mi verdadero trabajo apenas comenzaba. La oficina de Diego Castellano ocupaba el último piso de un edificio de cristal con vistas al centro de Madrid. Arte caro, muebles de cuero, el tipo de lugar que susurraba, «No puedes pagarme» a la mayoría de los visitantes. Pero yo podía pagarlo, y, lo más importante,
podía permitirme destruir a Beatriz como es debido. Diego miró las grabaciones en mi teléfono, con la expresión de un hombre que presencia un milagro. En 30 años de ejercicio, dijo, dejando el teléfono, nunca he visto nada igual. Esto es hermoso. Tengo 8 ángulos diferentes de los vecinos, añadí, deslizando una memoria USB por su escritorio, más todas las grabaciones de seguridad de mi casa que muestran su aventura. Abrió las capitulaciones matrimoniales, escaneando la cláusula de adulterio en la que el padre de Beatriz había insistido. La ironía seguía siendo deliciosa. No se lleva nada, confirmó Diego. La casa está a tu nombre, comprada antes del matrimonio. Las cuentas de inversión están protegidas. Los fondos de jubilación son tuyos. Con estas pruebas, ni siquiera conseguirá una pensión compensatoria. ¿Por qué puede pelear?, pregunté. Siendo realistas, por sus pertenencias personales y su coche, que veo que está a su nombre. Tal vez algo de efectivo para gastos de mudanza si encuentra a un juez compasivo, explicó. Pero Juan se inclinó hacia adelante. Ningún juez tendrá compasión después de ver estas grabaciones. Presentamos la demanda esa misma tarde. Diego redactó los documentos en tiempo récord, citando adulterio con pruebas fotográficas y de video adjuntas. También presentó una moción de emergencia para el uso exclusivo de la vivienda conyugal, argumentando que Beatriz la había profanado con su aventura. ¿Profanado?, pregunté. ¿Término legal? Diego sonrió. A los jueces les encanta ese lenguaje moralista. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, la destrucción social ocurría de forma orgánica. Alguien, probablemente uno de los hijos de los Pérez, había publicado el video en internet con el título «Mujer infiel queda literalmente pegada a su amante». Se hizo viral en cuestión de horas. No una viralidad mundial, sino una viralidad local, lo cual era suficiente. La página de Facebook de Beatriz desapareció por la noche. El Instagram de Rodrigo se volvió privado y luego se desvaneció por completo. Me enteré por los rumores del hospital. Es increíble cuánta gente quería hablar conmigo de repente, que la separación quirúrgica había durado 3 horas. Habían necesitado a un cirujano plástico para minimizar las cicatrices, aunque algunas serían permanentes. Ambos quedaron ingresados toda la noche bajo observación para controlar el riesgo de infección. Rodrigo desapareció inmediatamente después del alta. Su BMW nunca volvió a nuestra calle. Su apartamento, encontré la dirección, mediante algunas búsquedas creativas, mostró un camión de mudanza 2 días después. Beatriz intentó llamarlo docenas de veces, según los registros telefónicos que Diego solicitó, pero ninguna fue respondida. Él se había desvanecido como el humo, dejando a Beatriz enfrentando las consecuencias sola. Ella se presentó en la casa el jueves, escoltada por un oficial de policía debido a la orden de emergencia. Se le permitieron 2 horas para recoger sus pertenencias personales bajo supervisión. Me quedé en mi oficina, con la puerta cerrada, escuchándola sollozar mientras llenaba las maletas. ¿Puedo hablar con él?, escuché que le preguntaba al oficial. «¿Solo 5 minutos?» «Señora, eso violaría la orden», respondió el oficial. «Ya tendrá su oportunidad en el tribunal». Cuando se fue, vi que solo se había llevado ropa y artículos de aseo. Nuestras fotos de boda seguían en las paredes. Sus joyas, regalos que le había hecho a lo largo de los años, estaban intactas en el dormitorio. O bien se sentía demasiado culpable para llevárselas, o sabía que no tendrían valor frente a todo lo que había perdido. El proceso de divorcio avanzó con una rapidez inusual. La abogada de Beatriz, una mujer de aspecto cansado llamada Patricia Moreno, hizo lo que pudo con un caso imposible. «Mi cliente afirma que fue una trampa», argumentó Patricia en la primera audiencia. «Alguien manipuló sus objetos personales». «Su cliente», respondió Diego con suavidad, «estaba cometiendo adulterio en el hogar conyugal. Que eligiera el lubricante equivocado es irrelevante para el hecho de su infidelidad, que está extensamente documentada». La jueza, una mujer severa llamada Enriqueta Palacios, revisó las pruebas con un disgusto apenas disimulado. «Señora, Manuel», se dirigió directamente a Beatriz, «¿niega haber tenido una aventura?» Beatriz, vistiendo un vestido conservador que no podía ocultar las leves cicatrices en su cuello, susurró. «No, su señoría.
¿Niega haber traído a su amante al hogar conyugal?, continuó la jueza. No, su señoría, susurró de nuevo. Entonces el tribunal no ve relevancia en su alegato de manipulación, declaró la jueza Palacios. Las capitulaciones matrimoniales son claras y válidas. El adulterio anula cualquier derecho sobre los activos gananciales. La sentencia final fue brutal en su sencillez. Beatriz se quedó con su coche, sus pertenencias personales y un pago único de 5.000 euros. Fue idea mía, en realidad, lo suficiente para una fianza y el primer mes de alquiler en algún lugar. No era un monstruo, solo quería justicia. Diego lo gestionó todo de manera brillante. Los intentos de Beatriz de alegar abuso emocional fracasaron. La sugerencia de su abogada de que yo había orquestado todo fue desestimada como una especulación desesperada sin pruebas. Incluso si el señor Manuel hubiera cambiado el contenido, señaló la jueza Palacios, eso no cambiaría el hecho fundamental del adulterio. Este tribunal no recompensará la infidelidad solo porque la parte infiel eligió un lubricante desafortunado. Alguien entre el público incluso soltó una risita. La última vez que vi a Beatriz fue en la reunión del acuerdo final. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y vacío. La mujer segura de sí misma, que se reía con su amante en mi salón, se había ido, reemplazada por alguien que parecía rota. ¿Por qué?, preguntó cuando los abogados salieron para presentar los papeles finales. Si lo sabías, ¿por qué no te divorciaste de mí simplemente? Consideré mentir, darle algo de consuelo, pero se merecía la verdad. Porque me dejaste por tonto, dije simplemente. En mi propia casa, en mi propia cama. No solo me engañaste, Beatriz, me humillaste, así que te devolví el favor. Te quería, susurró ella. No, respondí con firmeza. Querías la vida que yo te proporcionaba. Hay una diferencia. Firmó los papeles sin decir una palabra más. Más tarde, me enteré por la red de cotilleos que se había mudado a 2 pueblos de distancia y había encontrado trabajo como recepcionista en una clínica médica. La historia la había seguido. Los pueblos pequeños tienen buena memoria para los escándalos espectaculares. Alguien me dijo que la habían visto en un supermercado, con la cabeza agachada, evitando el contacto visual con todo el mundo. Rodrigo Paulson desapareció por completo. Algunos decían que se había mudado a Marbella, otros que estaba en el extranjero. Un rumor persistente sugería que se había cambiado el nombre. No me importaba lo suficiente como para investigar. Mientras Beatriz salía de esa sala de reuniones con poco más que la ropa que llevaba puesta, me di cuenta de que la venganza no es solo un plato que se sirve frío, es un banquete que se sirve con testigos. 6 meses después, mi vida ha encontrado su ritmo. La casa se siente diferente ahora, no vacía, solo honesta. He redecorado el cuarto de invitados, convirtiéndolo en un despacho. Las cámaras de seguridad siguen activas, aunque sobre todo captan a repartidores y algún gato callejero, viejos hábitos. La historia se ha convertido en una leyenda urbana de la zona. Soy el tipo cuya mujer se quedó pegada a su amante, una historia que se cuenta con una mezcla de simpatía y admiración. Mujeres en el gimnasio de repente encuentran excusas para charlar conmigo. Mi vecina, la señora García, me trae guisos con regularidad y menciona a su hija divorciada, que tiene más o menos mi edad y es muy exitosa. Borro los matches de las aplicaciones de citas sin leerlos. 3 mujeres de pueblos cercanos me han contactado por Facebook mencionando que habían oído hablar de mi situación y que admiraban cómo lo había manejado. Mi historia, al parecer, se ha convertido en una prueba de fuego para cierto tipo de mujeres, las que aprecian la justicia calculada sobre la explosión emocional. No estoy listo para eso. Puede que nunca lo esté. Beatriz vive ahora a 50 kilómetros, en un pequeño estudio encima de una pizzería. Lo sé no porque la haya acosado, sino porque los conocidos comunes no pueden evitar ponerme al día. Trabaja en una clínica, conduce un coche de 10 años y no se relaciona con nadie. Alguien mencionó haberla visto en una cafetería, leyendo sola, con aspecto resignado. Esa es la palabra que usaron, resignada. El acuerdo financiero me dejó en una posición cómoda. La casa vale más sin el peso de un matrimonio fallido. Mi cartera de inversiones, que ya no tiene que mantener a 2 personas, ha crecido sustancialmente. He empezado a jugar al golf.
Me he unido a un club de lectura y he empezado a aprender italiano. Actividades cliché de divorciado de mediana edad, pero llenan el tiempo. A veces, tarde por la noche, me pregunto si fui demasiado lejos, si un simple divorcio habría sido suficiente. Entonces, recuerdo el sonido de su risa con Rodrigo en mi salón, la facilidad ensayada con la que se movían juntos, los meses o años de engaño que nunca descubriré del todo. No, no fui demasiado lejos. Fui exactamente lo suficientemente lejos. Mi teléfono vibra con un mensaje de Diego Castellano. Está llevando otro divorcio y quiere saber si hablaría con su cliente, un hombre cuya esposa lo ha estado engañando con su socio comercial. Necesita saber que la justicia es posible, escribe Diego. Acepto reunirme con él, no para compartir mis métodos, esos fueron específicos para mi situación, sino para compartir la filosofía. Documéntalo todo, planifica con cuidado, golpea con decisión. Haz que el coste de la traición sea tan alto que se convierta en una moraleja. El hombre al que conozco es más joven que yo, tal vez de unos 35 años, con la mirada perdida de quien acaba de descubrir la verdad. Mientras tomamos un café, le cuento una versión abreviada de mi historia. Sus ojos se agrandan con lo del pegamento y se entrecierran con aprecio ante la planificación. ¿Te hizo sentir mejor?, me pregunta. ¿La venganza? No, respondo con honestidad, pero me hizo sentir que estábamos en paz, que saldamos la deuda. Él asiente, comprendiendo. Duermo bien estos días, 8 horas seguidas, sin pesadillas, sin remordimientos. Mi conciencia está tranquila. Yo no creé la traición de Beatriz, solo me aseguré de que tuviera consecuencias. Consecuencias espectaculares, humillantes y documentadas públicamente que la seguirán para siempre. La justicia, he aprendido, no siempre es rápida, pero cuando se planifica adecuadamente, cuando se considera cada contingencia y cada detalle se ejecuta a la perfección, puede ser absolutamente devastadora. El precio de la traición resulta ser, lo es todo. Beatriz lo pagó por completo. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas o hubo un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por saber qué piensas. Compártelo en los comentarios y empecemos una conversación. Si esta historia te ha mantenido enganchado, no olvides darle a me gusta. Y si eres nuevo aquí o todavía no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Te traigo historias frescas y cautivadoras todos los días, así que pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por verme y nos vemos en la próxima.